Buenas tardes. Nos gustaría agradecer al Comité del Sexto Congreso Internacional de Formación Permanente, Nodos del Conocimiento, que este año lleva como título de la ayuda mutua al catocentrismo, la oportunidad de poder participar en este evento. Yo soy la profesora Sara Cortés Dumont. Y yo soy el profesor Daniel Martínez y somos ambos profesores de la Universidad de Málaga. A continuación damos paso a la ponencia que lleva como título La ciudad como aula, estrategia de aprendizaje geográfico en la educación superior. Ponencia que está incluida en la mesa temática N06, Historia, Arquitectura y Urbanismo, Demografía y Antropología y Geografía y Patrimonio, dentro de la sublínea S05 de Patrimonio Histórico. La ponencia la hemos estructurado en 5 puntos: una pequeña introducción, los objetivos principales del trabajo, qué metodología hemos aplicado, descripción y exposición de ese itinerario didáctico y, por último, las conclusiones y reflexiones finales de la experiencia. Siguiendo la herencia pedagógica de Manuel de Terán y Martínez de Pisón, creemos que los itinerarios didácticos tienen una gran importancia en lo que será el método de enseñanza-aprendizaje, lo que permite a los alumnos comprender la complejidad del espacio geográfico, fomentando la observación de esos procesos sociales, económicos e históricos, no solamente desde el punto de vista teórico, en el aula, sino también in situ en un territorio real. Esto lo que hace que fomenta también la metodología en la práctica participativa y favorece también, por otro lado, lo que será el trabajo en grupo y la integración de diferentes herramientas, recursos o materiales didácticos. Hemos querido abordar 4 principales objetivos, que son, por un lado, aplicar esos conocimientos teóricos que vemos en el aula en ese espacio geográfico real. Por otro lado, observar y identificar, así como también interpretar los procesos territoriales a través de los diferentes paisajes que pueden ir diferenciando. Y por último, desarrollar esa capacidad que tendrán de observación directa empíricamente en el territorio para poder dar soluciones o intentar resolver problemas que ellos observen o hayan visto o hayan analizado previamente en el aula. Teniendo en cuenta estos objetivos, la metodología la hemos llevado a cabo en 2 partes. Los métodos que hemos aplicado, es decir, por un lado, un método deductivo, es decir, de un reconocimiento de hechos reales. El inductivo, pasando de lo que sería un análisis de un caso particular al general. En el caso concreto que veremos más adelante en la fase de experiencia, sería el transcurso de los diferentes paisajes que vamos viendo desde la salida de campo que se genera en Jaén hasta la llegada a Granada capital. El hipotético deductivo es esa resolución de problemas que queremos que hayan conseguido con el previo análisis de recursos y de fuentes, y después llevarlo a cabo esos mismos análisis, comprobarlo en el territorio y comprobar que realmente se pueden solucionar o le pueden dar resolución a problemas. Las fases de la experiencia la hemos dividido en 4 partes. Una planificación en el aula, donde se ha generado una serie de pautas que tienen que seguir para elaborar lo que son las diferentes salidas las diferentes paradas que se van a hacer a lo largo del recorrido. Para ello se ha conseguido hacer a través de la elaboración de materiales, es decir, se han usado recursos y materiales no solamente de fuentes primarias, sino también fuentes secundarias, así como utilización de herramientas de tecnología de la información geográfica y tecnología de la comunicación. Todo eso se ha llevado a cabo a través del desarrollo de la salida ya in situ en el espacio real y, por último, a través de encuestas de valoración, una reflexión de todas las fases de la experiencia, desde el principio de la planificación y sobre todo en la tercera fase, que sería el desarrollo de la salida, cuáles eran las observaciones, las reflexiones que ha llegado el alumno para poder evaluar el trabajo, a qué conclusiones ha podido llegar. En primer lugar, con la descripción y la exposición de la experiencia, como he dicho, nos vamos a situar un poco cuál ha sido la experiencia con los alumnos. Han sido alumnos de grado de Geografía e Historia y el grado también de Historia del Arte de la Universidad de Jaén, en el que
previamente había trabajado ya con ellos años anteriores. En este caso queríamos que ese grupo, con un tamaño aproximado de unas 45 personas, ese grupo tuviera la visión completa no solamente de la geografía, de la historia, sino también de la historia del arte. Por tanto, el recorrido se inicia en lo que sería Jaén capital hasta Granada capital. Es una experiencia de un solo día, desde por la mañana hasta la tarde, en el que como se puede observar en el mapa de la izquierda, se presentan dos rutas principales. La primera, por un lado, que se hace desde que se llega con el autobús, me refiero a las dos rutas principales cuando ya estamos en lo que es la ciudad, en Granada capital. Porque previamente en el recorrido que hacemos desde Jaén hasta Granada, la observación lo vamos a hacer a través del autobús y iremos viendo diferentes paisajes, sobre todo naturales, hasta que lleguemos hasta Granada. En este caso, la primera ruta que proponemos la ruta que estamos haciendo son desde el Mirador de San Cristóbal hasta el Mirador de Cruz de Rauda. Hacemos ese recorrido porque precisamente se pueden ver todos esos procesos históricos y también, en este caso, artísticos, porque se puede observar toda la parte del paisaje natural de la sierra como telón de fondo con respecto a todo lo que sería el casco antiguo del Albaicín y a través del paisaje observar cómo se ha podido desarrollar la historia de Granada. Una segunda ruta es la de Cruz, desde la misma Mirador de Cruz del Rauda hasta Plaza Nueva. En este caso, lo que queremos también hacer en esta ruta se iba observando toda la importancia, no solamente ya se veía heredando desde el barrio alto del Albaicín, sino la expansión nueva, es decir, vemos la parte antigua, vemos los procesos urbanos que se han ido generando en la parte antigua, pero después también vamos viendo esas expansiones del urbanismo a través del paisaje. Damos mucha importancia al agua a través del recorrido por los numerosos aljibes que le vamos encontrando y la historia que tiene detrás. Y por tanto, como vuelvo a insistir, la observación de esos paisajes no solamente naturales previo al recorrido mientras que se llega a la ciudad, sino in situ en la ciudad por toda la parte natural que desarrolla la ciudad de Granada, sino también la observación de estos procesos urbanos, no solamente ya que se han ido generando de la expansión de la ciudad desde el casco antiguo hasta zonas más modernas, y las culturales, que hacemos hincapié no solamente, como he dicho, sobre los aljibes que se van encontrando por el camino, la importancia que tiene el agua de esos aljibes hacia el suministro que se le daba a lo que serían las viviendas de los barrios, y en concreto también las culturales para hacer hincapié la importancia que tenían los cármenes y las viviendas, cómo se estructuraban para el hábitat ya no solamente en épocas anteriores, sino en lo que sería en la actualidad, que siguen siendo barrios todavía en el que la población sigue viviendo, aunque el turismo esté bastante en auge. La otra parte de la ruta, que sería, digamos, la natural, sí que se va viendo todo el estudio de la Sierra de Mágina, con sus manantiales, los ecosistemas y demás. Como he dicho, la parte de los paisajes de la Vega de Granada, teniendo en cuenta, y ahí donde se vería la parte de observación y resolución de problemas, es decir, cómo se ha ido planificando y cómo se intenta crear una sostenibilidad entre la parte urbana que se ha ido creando con respecto a ese espacio natural que es la Vega de Granada, el patrimonio histórico y la red hidráulica, en este caso nazarí, como he comentado antes, de los aljibes tan importantes y tan detallados que se van viendo a lo largo del recorrido en el barrio del Albaicín. Y como quería concluir un poco para no pasarme del tiempo, las actividades finales que se hacen a través de toda la experiencia es no solamente informes que van a desarrollar ellos a la hora de observar esos paisajes y también lo que sería la parte de resolución de problemas, sino que en la planificación previa de la experiencia lo que hacemos es que ellos mismos preparan parte de las paradas que vamos a hacer a lo largo de la salida de campo de forma colectiva para exponer un poco ese análisis que han hecho previamente en clase. Todas esas paradas que hemos visto anteriormente se hace primero con la introducción del docente, es decir, en este caso fuimos nosotros los que introdujimos a cada parada
aspectos importantes a destacar para que los tuvieran en cuenta, pero sí después cada grupo, dividido en cada una de las paradas, hacía una pequeña intervención, de tal forma que la experiencia era mucho más didáctica, no simplemente eran unos simples observadores de escuchar lo que el docente expone, sino que ellos también en la experiencia la vivían como si fueran pues, futuros profesores los que van a dar una explicación a la hora de exponer, o en este caso de llevar a cabo un itinerario didáctico. Para concluir, y las reflexiones un poco finales que llevamos a cabo en esta experiencia fueron bastante positivas. Favorecen, como he dicho, la comprensión activa del territorio, es decir, los alumnos comprendieron muchísimo más todo lo que vimos en clase de forma teórica en lo que sería el espacio real, porque yo siempre les digo en clase, que siempre proponemos en clase que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, eso es lo que promovió bastante la comprensión activa del territorio. Por otro lado, promueven esa colaboración entre el grupo, es decir, buscan la manera de llevar a cabo los materiales que tenían y sobre todo después a la hora de exponer sus paradas, sus exposiciones en las paradas, repartir el tiempo para que todo el mundo pues colaborara y pudiera tener un tiempo equilibrado en su exposición. También la sociabilización, porque lo que hace la salida de campo es que el grupo se conecta muchísimo mejor a la hora de tener experiencias fuera del aula pues, diferentes a lo que es pues, la enseñanza, el aprendizaje más, digamos, de clase magistral. También se rompe la rutina de ese aula con esa experiencia experimental o ese aprendizaje experimental. Desarrollan sobre todo la habilidad estas de observación y de interpretación y de análisis de todo lo que les rodea. Por tanto, también a lo largo de la salida de campo, lo que generan los alumnos son muchísimas preguntas y dudas que van surgiendo a la hora de ir observando el paisaje. La integración también de lo que serían las tecnologías de la comunicación, como las tecnologías de la información geográfica, en este caso los sistemas de información geográfica, como herramienta de apoyo visual, eso generó también una productividad bastante grande en lo que sería el alumnado. Primero porque tuvieron que aprender la herramienta y segundo cuando estaban en la salida de campo la estaban usando directamente a través de aplicaciones como Google My Maps. Todo esto creemos y por lo que hemos podido observar con la experiencia que mejora las competencias profesionales, ¿vale? Tanto de la gente de Historia del Arte como si los graduados de Geografía e Historia, potencia las profesiones tanto de geógrafos, historiadores e historiadores del arte. Contribuye un valor, por supuesto, educativo y patrimonial del entorno, es decir, ser conocedores de su entorno y el valor y esa transferencia del conocimiento conlleva a que ese patrimonio le tengan muchísimo más aprecio y más respeto a la hora de cuando van a exponerlo, a la hora de cuando van a estar presentes en el entorno. Y por último, bueno, pues esta estrategia metodológica creemos que es muy eficaz en las ciencias sociales en general. Lo hemos enfocado, como hemos dicho, en el grado de Geografía e Historia y Historia del Arte, pero creemos que es una propuesta y por las experiencias que hemos resultado con todas las encuestas y todo el análisis de la experiencia, las ciencias sociales pues, bueno, son una de las herramientas de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje bastante positiva a la hora de llevarla a cabo por el alumnado. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nada, quedamos a disposición de cualquier pregunta que quieran formular en el chat para más detalle o información o aclarar cualquier duda. Muchísimas gracias.